Sí, sí. Muy bien, hermanos, los niños pueden ir a su clase ahí, a pasar un tiempo especial, y nosotros vamos a pasar otro tiempo especial a la luz de la palabra. Muy bien. Vamos a orar y vamos a encomendar este tiempo ahí al Señor, y vamos a orar que sea su palabra, que sea su espíritu, que sea su presencia, lo que impacte nuestra vida hoy, lo que traiga sabiduría a nuestra vida, y sobre todo lo que en aquellas áreas en las que tenemos que estar creciendo, yo el primero, que el Señor pueda ahí llenar, impactar y tocar el corazón de cada uno. Señor Padre, gracias Dios por este tiempo tan especial, por un tiempo tan especial, Señor, en el que podemos reunirnos, como decía Jesús al principio, un tiempo de gozo como iglesia. Y así es nuestras reuniones, Señor. Venimos a un tiempo especial, a un oasis, Señor, en el que estamos compartiendo juntos, pero que principalmente el que nos llena, el que nos bendice, el que nos da paz, alegría, gozo, consuelo, eres tú. Gracias, Señor Padre, porque como dice tu palabra, donde dos o tres están reunidos, ahí estás tú. Y Señor, tú eres el único invitado principal hoy. Te pedimos, Señor, que sea tu palabra, tu espíritu, la que toque nuestros corazones y que nos ayudes a crecer en el ejemplo de Jesús, como es esta serie que estamos hablando hoy, estas últimas semanas. Te lo pedimos en tu nombre, Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, hoy vamos a continuar la serie. Hoy el mensaje es la fidelidad de Jesús. Acordaos que estamos hablando acerca de los negocios de Jesús y vamos a hablar acerca de la fidelidad. Voy a definir una vez más la palabra fiel para que traiga luz y traiga así dirección también de cara al mensaje. ¿Qué significa fiel? Fiel significa que guarda fe o es constante en sus afectos, es constante en el cumplimiento de sus obligaciones y que no defrauda la confianza depositada en él. Eso significa, o sea, así se describe una persona fiel, ese adjetivo. Una vez más, que guarda fe, una persona fiel es constante en sus afectos, en sus cariños, en sus muestras de amor. Una persona fiel es constante en el cumplimiento de sus obligaciones y una persona fiel no defrauda la confianza puesta o depositada en él. Muy bien. Acerca de todo esto, nuestra intención es que cada uno de nosotros aprenda del mejor ejemplo que tiene, que es Jesucristo. Jesucristo no solo vino a cumplir el propósito de Dios, sino que también vino a darnos ejemplo. Él aceptó una condición inferior, la condición de hombre, limitando sus dotes de Dios, tomando forma de siervo y tomando forma de hombre. Así que de Él es el que tenemos que aprender. Él debe ser nuestro ánimo, Él debe ser nuestro ejemplo, y Él lo ha puesto el Señor también en la tierra para dar luz a cada uno de nosotros, para sus discípulos, para sus creyentes. Vamos a leer allí en Juan 8, del 28 al 29, y el primer aspecto que vamos a ver hoy, de los negocios de Jesús, las cosas que Jesús hacía, hoy vamos a tocar que Jesús era fiel, y vamos a tocar en primer lugar que Jesús era fiel a Dios. Vamos a ver la fidelidad de Jesús a Dios. Dice, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. En primer lugar, aquí vemos el propósito de Jesús de venir al mundo. Vemos que Jesús vino con un propósito, y era hacer la voluntad del Padre. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Jesús, como le declara a todo el pueblo y a sus discípulos, yo hago siempre lo que le agrada. No me ha dejado solo el Padre, yo hago siempre lo que le agrada. Jesús siempre buscaba hacer lo que agrada al Padre. Jesús siempre buscaba hacer lo que le agradaba a Dios. Él es constante en sus afectos hacia Dios. Él es fiel. Él es constante en cumplir sus obligaciones. Él es fiel a Dios. Él no quería defraudar la confianza que Dios había depositado en él. Así que vemos que Jesús pasaba tiempo con el Padre, que ese fue nuestro primer mensaje de la serie. Jesús pasaba tiempo con el Padre, Él necesitaba saber cuál era la voluntad de Dios. Él necesitaba depender constantemente en Dios, en oración. Él necesitaba rendir cuentas diariamente delante de Dios. Eso le ayudaba a estar cerca de Él. Vemos también que Él pasaba tiempo con las personas, bendiciéndoles y hablándoles de la mayor necesidad que tenían, que era el Evangelio, la necesidad de arrepentirse, la necesidad de creer en Él como fuente de vida.
Y vemos también que Jesús se humilló, como el último mensaje que dimos aquí con Jesús. Jesús se humilló para cumplir el propósito que tenía Dios para él. Jesús se humilla aceptando una condición inferior a la que él tenía. Él era Dios, él sigue siendo Dios, pero él acepta la condición de hombre, haciéndose igual a sus conciudadanos, los judíos, haciéndose igual a ti y a mí. Así que vemos que Jesús se humilló. Jesús estaba buscando siempre hacer lo que agradaba a Dios. Eso lo vemos en la fidelidad de Jesús a Dios. En Hebreos 2, 14 al 18, vamos a leerlo ahí, dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, esto es, los judíos, aquellos que eran descendientes de Abraham según la ley, él también participó de lo mismo. En el Antiguo Testamento, la imagen de carne y sangre hacía referencia al hombre, a la naturaleza humana. Dice que porque los hijos participaron de esa naturaleza humana, él también participó de lo mismo. Jesús se hizo hombre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Vemos ahí en la palabra que Jesús fue fiel y que él llevaba consigo hacer la voluntad del Padre. Jesús participa de carne y de sangre, se hace hombre, y lo hace también para destruir el imperio de la muerte que estaba gobernando desde entonces, el cual el príncipe era Satanás. Y vemos que Jesús, el día que muere, que es crucificado, que es sepultado y que resucita, Jesús ha reducido a la impotencia ese reino, lo ha reducido a la impotencia. Satanás no puede hacer nada a partir desde entonces para gobernar como muerte. De hecho, Dios lo ha reservado para el castigo eterno, como dice Apocalipsis 20:10. Lo ha reservado para un castigo eterno, el cual no va a tener fin. Eso, al príncipe de este mundo, que es Satanás. Pero vemos allí, vamos a seguir leyendo, versículo 16, dice: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Vemos ahí en el versículo 17 que tomando forma de hombre, aceptando una condición inferior y limitada, él fue obediente y fiel a Dios, en lo que a Dios se refiere. Murió en la cruz como el sacrificio que expió nuestros pecados, es decir, que da por completa, que satisface la ira de Dios en contra del pecado. Lo único que quita, que nos justifica, que quita el pecado de nuestras vidas, es el sacrificio que tomó Jesucristo en la cruz. Y vemos ahí en la palabra que Él trajo libertad al ser humano. Él no vino a traer libertad a los ángeles caídos, como dice su palabra. Él vino a traer libertad a la raza humana que estaba bajo muerte, que estaba condenada, que no tenía justificación delante de Dios. Trajo la salvación para todo aquel que cree en su nombre. Ese es el Evangelio. Cristo fue obediente al Padre. Cristo fue fiel en sus responsabilidades delante del Padre. Cristo fue misericordioso y fiel sumo sacerdote a Dios, con las cosas de Dios. Dios tiene su reino, Dios tiene su voluntad perfecta que hoy en día está pasando. No hay nada que la altere. Así desde la creación del mundo, desde la eternidad hasta la eternidad. Pero vemos aquí a Jesucristo, que es nuestra serie, que Él quiso estar en los negocios del Padre. Él se veía y Él es un hijo fiel, un hijo que no defrauda a su Padre. Y ese es el ejemplo que queremos seguir creciendo. Vemos que Jesús fue fiel al Padre en primer lugar. Fue fiel, Él anhelaba hacer su voluntad. Él no quería defraudar la confianza depositada en Él. En Romanos 13:14, que lo podemos poner por ahí, vimos el jueves que debemos vestirnos de Jesucristo. El jueves vimos que, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. La idea en el original de vestidos de Jesucristo es coger la forma de pensar y la conducta de Jesús y adoptarla como nuestra. Es decir, la palabra nos enseña que nuestra vieja naturaleza queda crucificada junto a Él el día que nosotros creemos. Es decir, ya en nuestras vidas hemos nacido como una nueva criatura. El día que nosotros creemos en Jesucristo como nuestro Salvador, hemos nacido ya no de carne y sangre como nacimos de nuestra madre, sino que hemos nacido en la familia de Dios, hemos nacido en espíritu.
Entonces ya somos una nueva criatura. Debemos de dejar de lado lo que nosotros éramos, nuestra forma de pensar, nuestra carnalidad, y empezar a pensar de la forma que Jesús pensaba, de la forma que Dios piensa, de la forma que Dios actúa. Y eso lo encontramos en la palabra. Esa es la voluntad de Dios para cada uno de sus hijos, que sus hijos adopten su forma de pensar y su forma de actuar. Vemos que debemos de adoptar sus maneras, su conducta. Debemos de aprender a ser fieles a Dios. Ese es el centro de este mensaje. El centro de este mensaje y de la serie es mirar a Jesucristo como nuestro ejemplo y decidir en nuestra vida seguir ese ejemplo. Decidir en nuestra vida, no estoy conforme en estas áreas y quiero crecer a la imagen de Jesús. Ese es el centro de nuestro mensaje y de nuestra serie. Debemos de aprender a ser fieles a Dios. Debemos de aprender a buscar lo que agrada a Dios. Jesús pasaba tiempo con el Padre. Jesús sabía lo que el Padre quería. Dios le había revelado su voluntad. Tú y yo hoy en día tenemos la voluntad de Dios en esta palabra, en la Biblia. Necesitamos pasar tiempo con el Padre. Esta palabra es viva, es eficaz. Esta palabra es de Dios. Nadie más tiene palabras de vida. Debemos de acercarnos a Él para buscar la voluntad de Dios. Muy bien, ahí vemos la fidelidad de Jesús al Padre. Otro aspecto acerca de la fidelidad de Dios es que vemos que Jesús fue fiel a Israel. El Dios hecho hombre, Dios es un Dios triuno, Dios Padre, Dios Espíritu y Dios Hijo. Los tres están en completa armonía, pero son tres aspectos que en la voluntad de Dios y en su soberanía, Él decide revelarse de esas tres formas. Cada uno tiene sus quehaceres, cada uno actúa de una diferente forma, pero los tres es Dios en uno, un Dios triuno. Vemos que Jesús fue fiel a Israel. Dios, en el Antiguo Testamento, Dios Padre, vemos en cada momento, en cada libro, una fidelidad tremenda de Dios a Israel. A pesar de que Israel fuese infiel, Dios se mantenía fiel. A pesar de que Israel pecaba, se alejaba y adoraba a otros dioses, palabra que Dios le había dicho que no hiciese, Dios se acordaba de sus dolencias, se acordaba de sus llantos, de su crujir de dientes, y allí iba y perdonaba y tenía misericordia una y otra vez. Donde el pecado reinó, la misericordia sobreabundó, y así fue desde el principio. Vemos que Jesús fue lo mismo, Jesús fue fiel a Israel. En Romanos 15:8, vamos a leerlo, se nos dice: pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, el pacto que hacía referencia a los judíos. Jesús vino a ser el siervo de los judíos, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Vemos que Jesús vino a ser el siervo de la circuncisión, es decir, Jesús ministró a sus conciudadanos judíos. Él vino primero a buscar lo que se había perdido, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él le dio, en la fidelidad de Dios, Él le dio esa prioridad a su pueblo, que rescató desde hace muchísimos años y que empezó con los descendientes de Abraham, con el pacto abrahámico. Así que vemos que Jesús ministró a los judíos primeramente por cumplimiento de las promesas hechas a los padres. Jesús fue fiel, tuvo misericordia a Israel. Mateo 15:24 dice: Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahí vemos su fidelidad. Y en Mateo 10, del 5 al 7, se nos dice que a estos 12 envió Jesús. Él fue a buscar lo que se había perdido primeramente, a las ovejas de Israel. Y Él también encomendó a sus discípulos que fuesen primero a la casa de Israel. Dice: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Todo el ministerio de Jesús se entiende como el cumplimiento de las promesas históricas de Dios al pueblo de Israel. Jesús viene con un propósito. Jesús viene también a cumplir las promesas que Dios le había hecho a los padres, a los patriarcas, a todo Israel y a sus descendientes. Sobre todo llama la atención que estas promesas se realizan cuando Jesús anuncia a los pobres la llegada del reino de Dios. Y vamos a ver por qué es curioso que anuncia a los pobres la llegada del reino de Dios. En Lucas 4, 16 al 21, dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Y esto es muy importante, porque Jesús aquí públicamente anuncia el comienzo de su ministerio.
Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Esto es Isaías 61, del 1 al 2. La primera parte del versículo 2, hasta ahí llega. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, el Evangelio, la salvación. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Yo me imagino esa situación con toda autoridad y con todo lo que podía emanar Jesucristo, leer la profecía que se estaba cumpliendo y que él mismo al final del versículo 20 les declara, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Yo soy el Mesías que había de venir. El Padre me ha enviado a sanar. El Padre me ha enviado a dar libertad a los cautivos. Desde el principio de la creación, desde el pecado del hombre ahí en el huerto del Edén, toda la creación ha estado cautiva en esclavitud, esperando la redención de Jesucristo. Y nosotros aún estamos esperando la segunda venida de Jesucristo. Toda la creación está sujeta a esclavitud esperando a Jesucristo. Y ya Jesucristo vino y trajo libertad a cualquiera que cree en Él. Así que vemos también que el Evangelio fue anunciado a los pobres y eso implica la gratuidad, que es gratis, que no hay que pagar acerca del amor misericordioso de Dios. El amor de Dios es tan grande, tan perfecto y tan incomparable que nadie lo puede pagar. Es por eso que Él anuncia el Evangelio a los pobres. Nadie necesita a los pobres, uno puede pensar. Los pobres no tienen con qué pagar, los pobres son los más necesitados. En el anuncio del Evangelio a los pobres se deja ver un aspecto de la fidelidad de Dios con su pueblo y con la humanidad. Jesucristo vino a buscar lo más ruin, lo más bajo, lo que tenía peor condición en el mundo. Y eso impresiona del corazón de Dios, del corazón de Jesús. Jesús no vino a buscar lo dotado, lo mejor, lo excelente del mundo, sino a que lo despreciado del mundo, Él vino a salvar. Y eso muestra que el amor de Dios es gratuito, que llega a cualquiera. No hay que ser para ser salvo, hay que creer para ser salvo. Para Dios tiene valor el corazón de cada uno, no lo que tiene, no los dotes, no lo que aporta. Para Dios siempre ha importado el corazón de cada uno. Y eso es animante. Porque no tenemos que comprar ni trabajar, tenemos que tener un corazón del Señor para hallar su misericordia y para hallar lo que le agrada. A los que son pobres, porque carecen de bienes o de salud, porque padecen una posesión demoníaca, porque la vida les ha sido perjudicial, de igual manera Jesús revela el amor compasivo de Dios con un gesto o con una palabra eficaz, destinados a producir en ellos una respuesta de confianza en Dios. Eso es muy importante. Jesús se acerca a ellos para dar lo que necesitan, una palabra de vida, una palabra de sanidad, para traer bendición a su vida, para curarles, para darles fe, aliento, pero lo hace con la intención de que la respuesta en ellos sea una confianza depositada en Dios. Lo hace para que ellos crean en Dios. Los milagros de Jesús no son actos mágicos al azar, realizados para acreditar su poder, no. Los milagros de Jesús son signos de misericordia en personas concretas. No es coincidencia que Él venga a cumplir la Escritura. Él viene a cumplir la Escritura para que veamos que Dios es veraz, que Dios es fiel, y sus promesas son en el sí y en el amén. Él viene a cumplir las promesas porque es fiel al Padre, y Él quiere obedecerle a Él. Él viene a cumplir las promesas porque es fiel a la casa de Israel. Él viene a cumplir las promesas para que la casa de Israel, los pobres y todos aquellos necesitados, Él los sane, Él les dé la necesidad que ellos tenían, para que eso produzca una respuesta dentro de ellos de confianza en Dios. Jesús fue fiel con Israel, a ellos fue predicado primero el reino, a ellos las promesas de los padres fueron cumplidas en el momento que Él viene, a pesar de que ellos lo rechazaron. Esa es la historia que nosotros sabemos. Pero el Señor tiene guardado un remanente fiel en Israel, y lo vamos a ver después también en su venida. El Señor tiene allí guardado, como muestra de su fidelidad y de su amor a Israel, un remanente fiel. Allí va a estar también Israel, adorándole y confiando en Él. Ese es el futuro que nos espera, de acuerdo a sus promesas, y es un futuro que también nos deja ver que el corazón de Jesús es fiel a la casa de Israel.
Una vez más vemos que Jesús fue fiel a Dios, que Jesús fue fiel a Israel. Y vamos a ver también la fidelidad de Jesús a sus discípulos. En cada aspecto de la fidelidad de Dios vemos diferentes actitudes. En primer lugar, la de sujeción, la de honrar, la de que lo primero que él tenía que hacer, como dice la palabra, el alimento que yo tengo es hacer la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre. Vemos que en primer lugar la fidelidad de Jesús al Padre está marcada por la obediencia, por la honra, por la sujeción, porque era la primer cosa que él tenía que hacer en la vida. Lo más importante para él era estar sujeto y serle fiel al Padre. Vemos que la fidelidad a la casa de Israel denota un amor y una compasión tremenda, a pesar de que Israel fue un pueblo duro, un pueblo muy necio, un pueblo que le tentó a ira muchísimas veces. Vemos que Jesús siguió siendo fiel, igual que Dios, a la casa de Israel, y eso denota que el corazón de Dios es un corazón compasivo y misericordioso. En tercer lugar, vamos a ver qué nos puede suscitar la actitud de Jesús acerca de ser fiel a sus discípulos. La fidelidad de Jesús a sus discípulos. Jesús no es un gurú que se apodera de la libertad de sus discípulos. Jesús no es un líder religioso o un jefe de Estado que se impone a cada uno de ellos. Lucas 22, 27 dice, porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. La relación de fidelidad de Jesús y los suyos es la fidelidad de la amistad. Jesús fue fiel a sus discípulos, a aquellos que creían en él, mostrando amistad, mostrando amor, mostrando confianza. No acerca de, él no impuso el temor a equivocarse, no impuso el pie aquí en su cuello, no fue como los líderes religiosos de la época, o incluso que han surgido falsos maestros a lo largo de la historia humana. No fue como los gobernantes de este mundo, no fue su reino, su liderazgo, no fue dirigido con poder, con soberbia, con orgullo. No, vemos que la fidelidad de Jesús a sus discípulos está ahí tremendamente marcada por la amistad, por el amor, por la cercanía. Lucas 22 nos deja ver que él tomó forma de siervo. Él no vino a ser servido, él vino a dar ejemplo, él vino a amarlos, él vino a servirlos, él vino a rescatar lo que se había perdido. Y a sus discípulos, con los que tenía una relación para levantar y para que ellos después de Jesucristo fuesen a predicar el Evangelio, a ellos les enseñó una amistad sufrida, les enseñó un amor que todo lo cree, que todo lo puede. Él estuvo con ellos trabajando en eso. Esa fue su fidelidad. ¿Cómo iban a entender sus amigos que les probaría su amor con su muerte? Si hasta entonces la ley se resumía en el mandamiento del amor de Dios y al prójimo como a sí mismo, como dice Juan 13:34. Juan 13:34 dice, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Cómo pueden entender que el amor de Dios está resumido en su muerte, que se refleja en su muerte? Luego, aparte de ese versículo, Jesús explica más profundamente este mandamiento en Juan 15:12 al 13. Vamos a leerlo. Dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. La fidelidad de Jesús a sus discípulos, y ahí estamos tú y yo también, que queremos hacer su voluntad, está marcada por el amor, porque Él puso su vida por sus amigos, porque Él nos llama amigos. Aquellos que quieren hacer su voluntad, sus discípulos, a ellos nos llama sus amigos. La fidelidad de Dios, la fidelidad de Jesús a sus discípulos, a ti y a mí que quieres hacer la voluntad de Dios, está marcada por el amor. Él puso su vida en la cruz por nosotros. La más alta expresión de una persona de amor es el sacrificio de uno mismo, en el que uno mismo no escatima su propia vida. Jesucristo no puso en balanza su vida, lo que Él era, la condición que Él tenía, lo que Él iba a hacer, la vida que le quedaba por hacer, sus posesiones, su familia. Él no ponderó nada de eso. Él lo que ponderó fue el amor y su fidelidad a sus discípulos. Él lo que ponderó, lo que puso en balanza, fue que Él quiso serle fiel a Dios, que Él quiso serle fiel a Israel y que Él quiso serle fiel a sus discípulos. La fidelidad de Dios para ti, para mí, que quieres hacer su voluntad para sus discípulos, está marcada en el amor.
está marcada en la amistad fiel, está marcada en un amor que nos anima a serle fiel. Jesús fue fiel a sus discípulos y murió por ellos, se entregó por sus amigos. Tiene que ser tremendo levantar la vida de esos discípulos, porque una vez Él muere y les da instrucciones, ellos ven mucho la gloria de Dios, ven la palabra de Dios cumplida, que Él resucita como Él había dicho, que Él es el Hijo de Dios, Él es el que se siente a la diestra del Padre. Eso tiene que ser tremendo, pero estoy seguro que para todos ellos lo que más marcó fue ver el amor y la amistad que Dios había puesto en cada uno de ellos. Fue ver que su amigo, el líder espiritual que ellos tenían, el Dios hecho hombre, fue a la cruz para pagar sus pecados. No hay mayor muestra de amor, y yo estoy seguro que no hay mayor muestra para que un ser humano quiera dar su vida a Dios que ver ese ejemplo de amor. Y entre tú y yo, eso mismo hizo Dios por cada uno de nosotros. En 1 Juan 3, 16, 17, dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Dios nos anima a que nosotros debemos amar a nuestros hermanos, a nuestros prójimos, como a nosotros mismos. Dios nos anima a que como Dios nos ha amado, así debemos de amar también nosotros a nuestros hermanos. Se requiere del creyente un amor que pueda llegar al sacrificio de uno mismo. Vemos en la fidelidad de Jesús a sus discípulos, que está marcada por el amor, un amor inalterable, un amor tremendamente grande y un amor marcado de la amistad. Y vemos, para nosotros aprender como creyentes, que se requiere del creyente un amor que pueda llegar al sacrificio de uno mismo. Eso lo vemos en la segunda parte del versículo, en 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Puede ser que no haga falta sacrificar nuestra vida por alguno, gracias a Dios, en el mundo en el que vivimos. Puede ser, y lo más probable es que no haga falta, como Jesucristo, entregar nuestra vida para salvar o para el amor de un hermano. Pero puede ser que sí haga falta desprenderse de algún tipo de bien material para bendecir al hermano. Puede ser que haga falta desprenderse de algún tipo de bien material para traer bendición a la vida del hermano necesitado. Puede ser que necesitemos decir no a satisfacer las necesidades de este mundo para satisfacer la necesidad espiritual que tiene el hermano. La fidelidad de Jesús impacta. La fidelidad de Jesús por sus discípulos impacta por el amor, la amistad, por el trasfondo que tiene. Su fidelidad, como dice la palabra, nos llama a ser fieles a nuestros hermanos, a amar como Él nos ha amado. El mandamiento que nos da es que como Él nos amó, así nos amemos unos a otros. Un amor sufrido que le costó sacrificios. 1 Corintios 13, del 4 al 8, nos enseña el amor de Dios. Este es el amor que Jesucristo tuvo por nosotros. Y este es el amor que nos llama a tener cada uno de nosotros. Es el amor en Dios. Un amor sufrido. Un amor que sabe sacrificar, que sabe dejar de lado. Bueno, este mes tengo esto y voy bien, pero me quiero comprar esto otro, pero el hermano necesita esto. Voy a satisfacer la necesidad del hermano. Voy a sacrificar esto. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. El amor siempre va a permanecer. Así estamos llamados a amar, como el amor de Dios. Y eso es una vara tremenda para nosotros de saber decir, yo necesito amar así y yo quiero amar así. Yo quiero amar como Jesucristo me amó y como Dios espera que yo ame. En cuarto lugar, hemos visto que la fidelidad de Jesús a sus discípulos está marcada por el amor y la amistad, por cómo muestra su amor en su fidelidad, por cómo muestra que la amistad le ha llevado a crucificarse y a pagar por sus pecados. De eso aprendemos y de eso vemos en cada una de las áreas. Ahora vemos que la fidelidad de Jesús en la iglesia. Vamos a ver qué puede suscitar la fidelidad de Jesús a la iglesia. La iglesia reconoce en Jesús no a un mero hombre o un mero líder, sino que a Dios que se entrega sin reservas por la humanidad.
La Iglesia tiene la gran comisión de predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándoles y enseñándoles lo que Dios les ha enseñado. Esa fue la gran comisión en Mateo 28. Y eso ha ido de generación en generación hace más de 2000 años. Entonces la Iglesia ve la necesidad de predicar el Evangelio y entonces Dios ve, la Iglesia ve la fidelidad de Jesús en que Él quiere entregarse y Él quiere que cada una de las personas en la raza humana crean en Él, no se pierdan, sino que tengan vida eterna. La Iglesia reconoce a Dios que se entrega sin reservas por la humanidad. Jesús quiere decir que Dios no solo cumple favores, que Dios no solo bendice, que no solo salva, sino que Él mismo se da en Jesucristo. Dios no da solo, Dios no proporciona solo, Él mismo se da, Él mismo se sacrifica, Él mismo es la bendición de la raza humana. Dios no solo da, Él mismo se entrega. Dios es quien da, pero también es lo dado para la raza humana. Vemos la fidelidad de Jesús en la Iglesia, que Jesucristo se entregó por la raza humana, que Jesucristo en su fidelidad se entrega sin reservas para que todo el mundo que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. La fidelidad de Jesús es ante todo un asunto divino, como dice 1 Corintios 1:9, ese no te lo he dado, pero no hace falta buscarlo. Solo Dios es fiel de una manera perfecta y completa. Dice el apóstol Pablo, porque en Cristo estaba Dios reconciliando al mundo consigo, a todo el mundo, no tomando en cuenta las transgresiones de los hombres, 2 Corintios 5:19. También es Pablo quien expresa el carácter inquebrantable de la fidelidad de Dios con su pueblo. En Romanos 3:3, vamos a leerlo, dice, pues ¿qué? Si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Claro que no. La fidelidad de Dios con el mundo es para siempre, hasta el punto en el que Él vuelva y Él venga por segunda vez. Hay un tiempo limitado y es por eso que la Iglesia debe reconocer la fidelidad de Dios y que cada día que pasa estamos más cerca de que Él venga. Y que cada día que pasa la raza humana está perdida y no tiene salvación. Es por eso que nosotros debemos amar como el Señor nos ha amado y tener compasión y tener gracia por las almas perdidas. En 2 Timoteo 2:13 dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Vemos el carácter de Dios con la Iglesia, que Él sigue permaneciendo fiel. Él sigue permaneciendo fiel con todo el mundo. Él sigue permaneciendo fiel con toda la raza humana. Hemos visto 4 áreas de la fidelidad de Jesús para resumir y acabar. La fidelidad de Jesús al Padre nos debe de animar a serle fiel. Nos debe de animar a que lo primero en nuestra vida sea serle fiel a Dios. La persona más importante que tenemos en esta vida y en la eternidad es Dios, es nuestro Padre Celestial. Vemos que la fidelidad de Jesús a Israel denota una compasión tremenda por ellos, a pesar de que había sido un pueblo duro, necio y que se había apartado una y otra vez, muestra compasión y misericordia. Debemos de crecer siendo fiel a Dios, siendo compasivos y misericordiosos con los demás, siendo misericordiosos también con todo lo que Dios nos ha dado. Vemos que la fidelidad de Jesús está marcada también a sus discípulos con un acto de amor y de misericordia y de gracia y de amistad cada día, reflejado principalmente en la muerte de la cruz. Así también debemos dejarnos que ese amor nos impacte y amar a otros también con ese amor, un amor sacrificado, un amor está allí que está continuamente dispuesto a servir. Y vemos también que la fidelidad de Jesús a la Iglesia está marcada porque Él mismo se entregó. Que tú y yo hoy estemos aquí en una iglesia, como iglesia, mejor dicho, en un recinto, en un edificio, pero como iglesia siendo cuerpo de Cristo, cuya cabeza es Él. Que nosotros hoy estemos reunidos para adorarle, para buscar de su palabra, para buscar de su gracia, para buscar de su voluntad en nuestra vida. Que nosotros estemos hoy dispuestos aquí a predicar el Evangelio y ver la urgencia que tiene. Eso es la gracia de Dios y eso está motivado y eso es el resultado de que Él se entregó por nosotros. Una final reflexión para cada uno de nosotros es que la fidelidad de Jesús nos ha dado vida eterna para todo aquel que cree en Él. Eso hace la obediencia, eso hace la fidelidad de Jesús. Estamos llamados y estamos retados a aprender de su fidelidad. La fidelidad de Jesús nos enseña que Dios tiene misericordia con su pueblo y con todo el mundo en la tierra.
Lamentaciones 3, 22, 23 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana y grande es tu fidelidad. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Tenemos gracia cada día. Nuevas son cada mañana. La fidelidad de Jesús nos proporciona seguridad. Así como Él se ha entregado por nosotros, así como Él dio su vida por ti, por mí, por sus discípulos, así Él sigue intercediendo por nosotros, por nuestro bien. Dice la palabra que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. El Señor está al completo control de lo que permite en nuestra vida. Todo lo que ha acontecido en tu vida, Él está al completo control. Él tiene un propósito y está esperando que cada uno de nosotros se acerque a Él, para enseñarnos, para dirigirnos. La fidelidad de Jesús nos exhorta a amar a otros como Él nos ha amado, como hemos visto antes. La fidelidad de Jesús nos muestra a un Dios que no solo da, que hace o que sana, sino que Él mismo se entrega como ser, como todopoderoso, que Él mismo se entrega al completo. Él mismo se da por nosotros. Él es fiel y no se puede negar a sí mismo. Todo eso lo vemos en la fidelidad de Jesucristo. Vemos que es un Dios sin igual, un Dios con un amor inigualable, con una misericordia que nos hace tremendamente ricos por tenerlo como Padre, como Dios eterno, y por tener a Jesucristo como nuestro hermano perfecto, el líder de cada uno de nosotros. Nosotros no seguimos a un líder religioso según el mundo o mundano, seguimos al líder, al pastor de las ovejas, al único Rey de reyes y Señor de señores. La fidelidad de Jesús nos reta a amar a Dios con todo nuestro corazón. Su amor fue sufrido, Él se despojó, aceptó una condición inferior. El Señor nos llama a presentarnos como un sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios. Esto nos anima a sacrificar cosas, a que la voluntad de Dios es que nosotros vayamos quitando cosas de nuestra vieja naturaleza, sacrificando cosas que le gustan a nuestra carne, para intentar ser un sacrificio vivo, santo y agradable delante de Él. Porque Él tiene cosas que hacer con nosotros, porque Él tiene recompensas que darnos aquí en la vida eterna, porque Él quiere tu felicidad, Él quiere mi felicidad, Él quiere tu paz, Él quiere mi paz. La felicidad de Jesús nos anima a serle fieles. Porque Él es fiel, yo quiero ser fiel. Porque Él ha sido fiel, yo voy a ser fiel. 1 Corintios 4:2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. El que anda en el camino de la fidelidad, el creyente que quiere andar en el camino de la fidelidad, también anda en el camino de la obediencia. El que es fiel es obediente en todo, obedeciendo cada mandamiento que Dios escribe en su corazón. Vemos en su palabra allí y el Señor lo pone en nuestros corazones. Siempre, sin excepción, sin trazar líneas. No, Señor, yo con esto estoy bien, pero con esto no concuerdo y no quiero hacer nada de esto. Incluso cuando hay dificultades, debemos de ser fieles. Incluso cuando los sentimientos no acompañan, debemos de ser fieles. Lo más importante es ser fiel. Aunque tenga que renunciar a mi propia voluntad, fiel, debo de ser fiel. Aunque parezca que es algo injusto y así yo no lo creo según mi sabiduría, debo ser fiel. Aunque venga la prueba más grande sobre mi vida o sobre mi familia, yo debo de permanecer fiel. Así como nada me puede separar de su amor, como dice su palabra, así mismo nosotros, nada debe de separarnos o impedir que seamos fieles. Porque Él ha sido fiel, yo quiero ser fiel. Porque Él se entregó en la cruz para pagar mis pecados, yo necesito y yo anhelo entregar mi vida en servicio a Él, serle fiel. Señor Padre, gracias Dios por este tiempo tan especial. Gracias Padre por el poder de tu palabra, por ver el ejemplo de Jesucristo. Señor, el ejemplo de fidelidad que nos anima a cada uno de nosotros a crecer en fidelidad. Vemos ese amor misericordioso. Vemos ese amor que no se puede negar a sí mismo, sino que es fiel. Vemos un amor, Señor, y una conducta que denota un amor que incluso lo llevó a la muerte y que se entregó por nosotros. Él dio su vida por sus amigos y nos ha llamado amigos a nosotros, a todo aquel que le obedece, que está buscando su voluntad. Señor, gracias, Padre, por tu presencia en nuestra vida, siempre lo decimos, porque nuevas son cada mañana tus misericordias. Gracias porque grande es tu fidelidad. Señor, ayúdanos a aprender de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a aprenderte a ser fieles. No solo un jueves durante un par de horas, o un domingo durante un par de horas,
sino que ayúdanos a serte fiel durante toda la semana. Allí en el trabajo, en una condición y en una situación con gente del mundo que no te conoce y que te necesita, pero que tiene sus costumbres, a serte fiel también ahí, Señor. A serte fiel con nuestra familia, aquellos que no te conocen y que también pueden allí influenciar, serte fiel. Primero predicarles el Evangelio y también permanecer fiel en nuestros pensamientos y en nuestra conducta. Ayúdanos, Señor, a serte fiel durante toda la semana, durante todo el mes, durante todos los años, Señor. Ayúdanos a crecer en fidelidad delante de ti. Gracias, Señor, por ver todo lo que tú has hecho. Gracias, Señor, por animarnos que pase lo que pase en nuestra vida, pase lo que pase en nuestro propio ser, aprendamos a serte fiel por encima de todo, Señor. Te lo pedimos, Señor, y te pedimos que tú inclines nuestro corazón a Jesucristo, a su imagen, Señor, así aprendamos de su voluntad para cada uno de nosotros. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Despedimos la reunión online también, y aquellos que no han podido participar aquí presencial o que están lejos. Muchísimas gracias y gracias por estar ahí conectado con nosotros.